Buenos días. Agradezco mucho a Ignacio Fernández Toso y a Fernando Lezcano la oportunidad que me han dado de dirigirme a vosotros y trasladaros unas reflexiones. Me siento doblemente cómodo cuando estoy sentado al lado de dos amigos, de dos compañeros como Julián Ariza y Nikos Sartorius, con los que he recorrido tantas y tantas complicidades a lo largo de todos estos años y todavía seguimos recorriéndolas, ¿no? Nunca he estado afiliado a un sindicato, pero como ciudadano siempre me he sentido comprometido con ellos y como periodista he procurado ser justo con la práctica sindical. Incluso en algunos momentos que tuve que confrontarme con ella, como cuando tuve responsabilidades, llamémosle empresariales, como director del diario El País. Si existiese el concepto de compañero de viaje de los sindicatos, como existe en relación a los partidos políticos, seguramente yo sería un compañero de viaje sindical. Además, mi vida profesional, que es casi como decir toda mi vida, ha transcurrido paralela al nacimiento y al desarrollo de las comisiones obreras. Estas reflexiones que quiero hacer parten de ese balance devastador del panorama que queda después de la crisis más profunda que ha padecido una buena parte del mundo y, desde luego, este país en la última década. Como decía Ana, somos más pobres, somos más desiguales, somos más precarios, estamos protegidos y nos hemos hecho mucho más desconfiados, como demuestra la crisis de representación política que estamos viviendo estos días. Para entender buena parte de lo que ha sucedido durante esta crisis económica, hay que tener en cuenta lo que se denominan los silencios sociales, aquellos aspectos de la vida cotidiana que habitualmente se ocultan o se omiten a pesar de ser tan importantes o más que las cuestiones que son objeto de debate público. Muchas veces estos silencios sociales son los que ayudan a reproducir un sistema y sus estructuras de poder a lo largo del tiempo. La teoría de los silencios sociales se complementa con otra teoría, la llamada trampa del silo, que consiste en compartimentar las cosas, en hacer que tengamos muchas más dificultades de las habituales para sacar consecuencias del conjunto de la realidad. Cada vez más, conectar los puntos que definen el perímetro de la cartografía social es más complicado. Uno de los aspectos que ha ocultado esta crisis tan brutal es la fragilización de los sindicatos. La cuestión que debe preocuparles, en mi opinión, a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que no son miembros de un sindicato, es que la afiliación a estos está en unos niveles muy bajos y que es posible, aunque Fernando Lezcano piensa que no, que pueda bajar aún más. La respuesta a esta pregunta es ¿por qué tiene que preocuparme a mí la fortaleza de un sindicato? Si usted forma parte de la clase trabajadora, de la clase media, si usted forma parte de las clases pasivas y o está jubilado, debe preocuparse por los sindicatos, porque su bienestar, el bienestar de todos nosotros, depende en buena parte de su fortaleza. La profundidad de la crisis es una demostración de ellas. Son muchas las razones del drástico debilitamiento de los salarios en la tarta de la contabilidad nacional. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el peso de las rentas salariales desde el principio de la crisis se ha reducido mientras que los beneficios empresariales han subido. Hay un retroceso, no voy a dar los números porque no hace falta. La causa de este desigual reparto de la crisis tiene que ver fundamentalmente con el desplome del empleo y con la devaluación salarial, que ha sido más intensa que la de los beneficios empresariales. Y ello, en buena parte, está relacionado, en mi opinión, con la debilidad de los sindicatos, con la disminución en estos años del porcentaje de mano de obra que está sindicado. Desde hace algún tiempo ha aparecido entre nosotros lo que cada vez más se denomina el mundo del no trabajo. Pertenecen a este no trabajo, a este mundo,
los desempleados que perdieron su empleo, los jóvenes que lo buscan por primera vez y no lo encuentran, las mujeres que, aun no siendo tan jóvenes, lo intentan por dificultades familiares, etc. Son personas que muchas veces no saben dónde acudir. Por eso, en muchas ocasiones no se encuentran ya en el colectivo de los parados registrados, sino en el de los desanimados. También forman parte de este mundo del no trabajo muchos casi ocupados, gente estadísticamente con empleo, pero excluidos psicológicamente por las condiciones mínimas de estos casi puestos de trabajo. Además están los trabajadores móviles, esos que viven en el purgatorio permanente entre un puesto de trabajo perdido y otro que no encontrarán fácilmente, y mucho menos si pretenden unas condiciones salariales y contractuales más o menos similares a las que tenían. En este contexto de precarización permanente y de escala social descendente, los sindicatos y los trabajadores fijos que quedan son convertidos en el discurso dominante en defensores de los derechos adquiridos, en defensores de los privilegios, en cabezas de turco. ¿Cuántas veces escuchamos o leemos que los jóvenes no pueden encontrar trabajo por culpa de los privilegios de los trabajadores fijos o de los sindicatos que solo se ocupan de los intereses de estos? Como segunda parte de este discurso, se demanda a continuación el recorte de los derechos de los trabajadores que tienen una cierta normalidad laboral como condición necesaria, aunque nunca suficiente, para que se consigan más puestos de trabajo. El establishment económico fija cada vez más con letras de molde su propia filosofía política, la de la redistribución, incluida la distribución del trabajo existente. La globalización y las políticas económicas hegemónicas dejan poco espacio para las reformas económicas que busquen reducir la desigualdad. Se ha instalado otra verdad ideológica. La distribución solo puede practicarse en el seno de cada clase social, en el seno de cada estamento, no entre unas clases sociales y otras. Se repite como una verdad natural que la redistribución es ontológicamente imposible desde el capital hacia el trabajo, desde los más favorecidos hacia los menos. Solo puede ser interna en el mundo del trabajo y en el mundo de las clases medias. Si no se hace así, si no se distribuye en el seno de cada grupo social, las empresas y los ciudadanos ricos, dicen, abandonarán los países de altos impuestos hacia aquellos de impuestos bajos, aprovechando la libertad del movimiento de capitales. Así, la mayor parte de las reformas fiscales reducen los impuestos al capital y palían o eliminan los impuestos al patrimonio y los impuestos de sucesiones y donaciones. Los asalariados, ya suficientemente demediados por la crisis, son los que padecen esas reformas fiscales y las reformas laborales que exigen dosis cada vez superiores de flexibilidad del mercado del trabajo. Las reformas laborales que se aprueban bajo el pretexto de reducir las rigideces del mercado de trabajo, mientras otros mercados de bienes y servicios permanecen igual de rígidos, dañados por la información asimétrica, los privilegios y la falta de competencia, esas reformas laborales tratan de eliminar derechos de los trabajadores establecidos, prometiendo empleo a quien no lo tiene. Se elimina lo que es seguro mientras se promete lo imprevisible. Se nos dice, estamos pagando los abusos del pasado, ese vivir por encima de nuestras posibilidades. Por lo tanto, los privilegiados tienen que pagar. Pero ¿quiénes son los privilegiados para este discurso dominante? En una sociedad en crisis como la nuestra, individualizada y fragmentada, empobrecida, los privilegiados son aquellos que están más cerca de nosotros. Quien tiene un trabajo es privilegiado respecto al que está en paro. El que tiene trabajo indefinido es privilegiado para el que tiene uno temporal. El que trabaja a tiempo completo para el que tiene uno a tiempo parcial. El que gana 2.000 euros respecto al mileurista. El mileurista respecto al que solo trabaja el salario mínimo. Y mientras se hace el discurso, ¿a dónde están los privilegiados de verdad? ¿Y qué pasa con esas élites extractivas que se han amparado durante todos estos años en las instituciones políticas y económicas para subir la escala social? Están muy lejos y no se las ve.
son los nuevos invisibles. Los privilegiados son los nuevos invisibles de la crisis. En esta cola social que no avanza, que miramos, mucha gente mira al vecino que está delante con envidia y si ya no le ve porque ha avanzado un poco, se observa con antipatía a los que nos rodean y compiten por lo escaso, por lo poco. En este sentido, a veces, la lucha de clases se convierte en la envidia dentro de la clase. Esa es la trampa. Contra esto también tienen que luchar las centrales sindicales. Y termino. Los sindicatos protegen. Los sindicatos protegen al garantizar que los trabajadores tengan una voz más fuerte que los represente tanto en el mercado como en la democracia, como ha demostrado hace un momento Nicolás Sartorius. Cuando los sindicatos son fuertes, pueden garantizar mejor que a los trabajadores se les paguen salarios justos, reciban la formación que necesitan para que funcione el ascensor social, que se les tenga en cuenta en el proceso de toma de decisiones de las empresas. Pero también los sindicatos fomentan la participación política, ayudan a los trabajadores a conseguir políticas públicas que les apoyen, como las pensiones, la protección social o el salario mínimo. Los efectos ideológicos más seguros son aquellos que para ejercerse no precisan de palabras o no demandan más que silencios cómplices. Si triunfasen en la opinión pública estas falacias de las que he hablado, ello supondría un extraño triunfo de las ideas equivocadas. Si los sindicatos de clase pierden el debate público de las ideas, vendrá un largo periodo de regresión social y política. Los sindicatos también tienen que dar y tienen que ganar la batalla de las ideas, la hegemonía cultural de la que hablaba Fernando Lezcano. De nuevo, agradezco a la Dirección de Comisiones Obreras la oportunidad que me ha dado de trasladaros estas reflexiones que me preocupan tanto y debo deciros que para daros esa batalla no estáis solos en ella ni nosotros tampoco estamos solos. Muchas gracias.